Rodrigo siempre había sido un hombre de éxito. Era un empresario adinerado que había logrado amasar una fortuna a lo largo de su carrera. Sin embargo, detrás de todo ese éxito, había una arrogancia que lo separaba de las personas comunes. Para él, la vida era una constante competencia en la que siempre tenía que salir vencedor. Por eso, cuando decidió tomarse unas vacaciones en una pequeña villa costera de Veracruz, no pudo evitar menospreciar el lugar desde el momento en que llegó. La villa, con sus casas de colores vivos pero algo descuidadas, contrastaba enormemente con el mundo al que estaba acostumbrado. Al caminar por las calles estrechas, Rodrigo no podía dejar de notar la falta de modernidad. ¿Cómo es posible que la gente viva así?, pensaba para sí mismo mientras observaba a los locales ir y venir con sus tareas diarias, aparentemente ajenos a lo que él consideraba éxito. Una tarde, mientras paseaba por el mercado local, un hombre humilde se le acercó. Llevaba una red de pesca y ofrecía pescado fresco a los turistas que merodeaban por ahí. «Señor, ¿le gustaría comprar pescado fresco? Lo saqué del mar esta mañana», dijo con una sonrisa. Rodrigo lo miró de arriba abajo, sintiendo instantáneamente que aquel hombre no tenía nada en común con él. Vestía ropa sencilla, desgastada por el trabajo en el mar, y su piel, curtida por el sol, reflejaba años de arduo esfuerzo. «No, gracias», respondió Rodrigo con tono altivo. «Prefiero algo de calidad, no esto». El pescador, que se llamaba José, no mostró señales de molestia. Estaba acostumbrado a recibir respuestas similares de los turistas adinerados que pasaban por la villa. Sin embargo, había algo en la actitud de Rodrigo que le llamó la atención. No era la primera vez que lidiaba con alguien arrogante, pero la forma en que el hombre lo miraba, como si no existiera, despertó una curiosidad en él. Rodrigo, por su parte, no le dio más importancia al encuentro. Continuó su camino, explorando la villa con una mezcla de desdén y aburrimiento. Para él, aquellas vacaciones eran simplemente una pausa en su vida de éxito, pero nunca consideró que aquel lugar tendría algo significativo que ofrecerle. Esa noche, Rodrigo regresó a su lujosa casa de alquiler, ubicada en la mejor zona de la villa, con una vista espectacular al mar. Mientras disfrutaba de una copa de vino en su terraza, observó las luces de los pequeños botes pesqueros que salían al océano. «¿Qué vida tan mediocre deben llevar?», pensó con una sonrisa sarcástica. Poco sabía Rodrigo que su destino estaba a punto de dar un giro inesperado, uno que lo obligaría a reevaluar todo lo que creía saber sobre la vida. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para seguir trayendo más historias emocionantes como esta. Al día siguiente, Rodrigo decidió salir temprano para explorar más de la villa, aunque no lo hacía con el propósito de disfrutar del lugar. Su mente estaba en sus negocios, revisando constantemente su teléfono, y se molestaba al ver que la señal era intermitente. «Ni siquiera tienen un buen servicio de internet aquí», murmuraba, irritado. Pasó por el mercado nuevamente, donde José, el pescador, estaba vendiendo su pescado fresco una vez más. Esta vez, Rodrigo lo ignoró por completo, mirando con desprecio los locales que compraban lo que él consideraba mercancías inferiores. Para él, todo lo que no estuviera dentro de su esfera de lujo era insignificante. Rodrigo continuó su camino hacia el puerto, donde había alquilado un lujoso yate para pasar el día en el mar. Lo acompañaban dos de sus colegas, quienes también se habían tomado unas vacaciones. Mientras caminaban hacia el yate, uno de sus compañeros, Julio, comentó sobre el pintoresco lugar. «Es tranquilo aquí, ¿no? A veces creo que necesitamos más de esto en nuestras vidas. Un poco de simplicidad». Rodrigo soltó una risa sarcástica. «¿Simplicidad? ¿De qué estás hablando? Estas personas no tienen nada. Nosotros hemos trabajado duro para tener lo que tenemos. Ellos no tienen ambición, ni éxito. Yo prefiero mi vida de lujo cualquier día». Julio lo miró con una sonrisa vacilante, sin querer contradecir a su jefe. Sabía que Rodrigo no aceptaba las críticas ni las opiniones contrarias. Pero algo en su comentario lo hizo pensar en lo que había dicho sobre la vida sencilla de los pescadores. Tal vez, detrás de todo ese éxito, había algo que Rodrigo aún no entendía. Una vez en el yate, Rodrigo dio instrucciones claras al capitán para que se alejara lo suficiente de la costa. Quería un día tranquilo en alta mar, lejos de las distracciones del pueblo. El mar estaba calmado al principio, con un cielo despejado que prometía un día perfecto. Rodrigo se recostó en una de las sillas del yate, disfrutando de la vista y bebiendo una copa de champagne. Todo parecía estar en orden. Sin embargo, mientras navegaban más lejos, el cielo empezó a cambiar. Nubes grises comenzaron a formarse en el horizonte, y el viento,
que antes era una suave brisa, se intensificó de manera preocupante. Rodrigo no prestó mucha atención al principio, concentrado en una conversación por teléfono que había logrado establecer brevemente con un socio de negocios. Pero Julio y el resto de los pasajeros comenzaron a notar el cambio. «No deberíamos volver a la costa», sugirió uno de ellos, mirando el cielo con preocupación. Rodrigo, ignorando la advertencia, continuó hablando por teléfono. Para él, los negocios siempre eran la prioridad. «Este tipo de cosas pasan. No es nada. Confío en que el capitán lo manejará», dijo con indiferencia. No pasó mucho tiempo antes de que el viento se convirtiera en un vendaval. Las olas comenzaron a golpear el yate con fuerza, y el capitán intentó maniobrar de regreso a la costa. Pero la tormenta se había desatado con una velocidad sorprendente, y el control del yate se volvió cada vez más complicado. Rodrigo finalmente colgó el teléfono cuando sintió la primera gran sacudida de las olas. «¿Qué está pasando?», preguntó con molestia, como si la tormenta fuera una molestia menor que debía eliminarse. El capitán, visiblemente nervioso, le explicó que la tormenta había llegado de manera imprevista y que estaban luchando por mantener el control del yate. Rodrigo, aún incrédulo ante la gravedad de la situación, intentó mantener la calma. «Solo regresa a la costa», ordenó. Pero las olas crecían con cada minuto, y el yate era lanzado de un lado a otro como si fuera un juguete en medio del océano furioso. Los demás pasajeros comenzaron a entrar en pánico, y Rodrigo, por primera vez, sintió una punzada de miedo real. El poder del océano estaba fuera de su control, y por más dinero que tuviera, nada de lo que poseía podía ayudarlo en ese momento. Intentó llamar a la marina local, pero no había señal suficiente para comunicarse. El capitán hizo todo lo posible por estabilizar el yate, pero la tormenta seguía empeorando. Las olas eran gigantescas, y parecía que en cualquier momento volcarían el barco. Rodrigo, que siempre había tenido el control en su vida, ahora se sentía completamente impotente. El pánico se apoderó de él. Estaba atrapado en medio del océano, sin ninguna salida aparente. Mientras miraba las enormes olas que amenazaban con tragarlos, su mente volvió al pescador que había despreciado tan fácilmente. Recordó la tranquilidad con la que José había hablado de su vida en el mar y de cómo parecía no tener miedo de lo que el océano podría traer. «¿Cómo pueden estas personas vivir de esta manera?», pensó Rodrigo, mientras el barco se balanceaba violentamente de un lado a otro. Pero en ese momento, una idea cruzó su mente. José conocía el mar mejor que nadie en esa villa. Tal vez había subestimado lo que ese pescador podía enseñarle sobre la vida, y ahora, en medio de esta tormenta, lo único que deseaba era haber escuchado con más atención. ¿Quién podría salvarlos ahora, en medio de la furia del océano? El mar, que en un principio había estado tan tranquilo, ahora se había convertido en un monstruo imparable. Las olas azotaban el yate de un lado a otro, y los gritos de los pasajeros se mezclaban con el rugido del viento. Rodrigo, que hasta ese momento había mantenido su habitual aire de arrogancia y control, se dio cuenta de que la situación estaba mucho más allá de su capacidad para manejarla. Todo lo que había conocido, todo lo que había construido, parecía insignificante ante la inmensidad de la naturaleza desatada. Los rayos iluminaban el cielo oscuro como si fueran advertencias divinas. El viento aullaba, levantando el agua del mar en furiosas ráfagas que golpeaban la cara de Rodrigo y lo dejaban casi ciego. Julio, su colega, se aferraba a la barandilla con desesperación. «Rodrigo, tenemos que hacer algo. Esto no es normal», gritó, con el miedo evidente en sus ojos. Rodrigo intentó gritar de vuelta, pero su voz fue tragada por el sonido del viento y las olas. En ese momento, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de impotencia. Había vivido su vida creyendo que el dinero podía comprar todo, que la fortuna le daba poder absoluto sobre cualquier situación. Pero ahora, en medio de esa tormenta, se dio cuenta de que había fuerzas más grandes que él, más grandes que cualquier cosa que el dinero pudiera controlar. El capitán del yate luchaba por mantener el control, pero el barco ya no respondía. Las olas lo zarandeaban como si fuera un juguete a merced del océano, y por más que intentaba, parecía inevitable que en cualquier momento volcara. Rodrigo se aferró a una de las barandillas, su mente corriendo a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado a esta situación? Aún no podía comprender cómo todo había escalado tan rápidamente. Su vida siempre había sido planificada y controlada. Pero ahora, todo estaba fuera de su alcance. «No podemos seguir así», gritó uno de los tripulantes del yate. «Vamos a naufragar si no hacemos algo pronto». Rodrigo, sintiendo el pánico crecer dentro de él, intentó pensar en una solución.
Siempre había sido rápido para resolver problemas en el mundo de los negocios, pero este no era un negocio. Este era el mar, y estaba completamente fuera de su control. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, un destello en la distancia llamó la atención de uno de los pasajeros. «Allí, miren», señaló desesperadamente hacia la costa. A lo lejos, entre las olas y la oscuridad de la tormenta, se podían ver las luces de un pequeño bote pesquero que se acercaba. «Es un bote de rescate», gritó Julio, aferrándose a la esperanza de que alguien estuviera viniendo en su ayuda. Pero Rodrigo sabía que no era un bote de rescate. El pequeño barco pesquero se movía con una confianza que solo alguien con años de experiencia en el mar podría tener. Mientras las olas seguían golpeando el yate, el pequeño bote avanzaba con destreza, acercándose a ellos. Cuando finalmente el bote estuvo lo suficientemente cerca, Rodrigo pudo distinguir la figura de un hombre en la proa, manejando el timón con manos firmes. Era José, el pescador que había intentado venderle pescado fresco en el mercado. El mismo hombre que Rodrigo había despreciado por llevar una vida sin ambición. José, sin perder tiempo, lanzó una cuerda al yate para estabilizarlo. «Agárrenla», gritó sobre el ruido de la tormenta. Sus movimientos eran precisos, rápidos, como si hubiera enfrentado tempestades como esa toda su vida. Mientras los pasajeros del yate agarraban la cuerda con desesperación, Rodrigo observó con una mezcla de sorpresa y alivio. José comenzó a tirar de la cuerda, maniobrando su pequeño bote para ayudar a estabilizar el yate mientras la tormenta rugía a su alrededor. Era una escena surrealista, un simple pescador en su modesto bote salvando a un grupo de turistas ricos que, apenas unas horas antes, lo habían ignorado. Poco a poco, con gran esfuerzo, José logró acercar el yate lo suficiente a la costa como para que estuviera fuera de peligro. A pesar de las olas y el viento, su experiencia en el mar había marcado la diferencia. Finalmente, después de lo que parecieron horas de lucha contra la tormenta, lograron llegar a una zona segura. El yate, ahora más estable, aún se tambaleaba por los últimos vestigios de la tormenta, pero estaba claro que lo peor había pasado. Los pasajeros, aún temblando de miedo, comenzaron a agradecer a José por su intervención. Rodrigo, por su parte, se quedó en silencio, mirando al pescador con una nueva apreciación. José no había dicho mucho. Simplemente había hecho lo que tenía que hacer, con la calma y destreza que solo alguien que conocía el mar podía tener. No había arrogancia en sus acciones, solo una certeza silenciosa. Rodrigo, aún sin poder creer lo que había ocurrido, finalmente se acercó a José mientras bajaban del yate. «No sé cómo agradecerte», dijo con sinceridad, su tono completamente cambiado. José simplemente sonrió. «El mar es impredecible, señor. Uno nunca sabe cuándo va a necesitar ayuda». Con esas palabras, se dio la vuelta y se fue, dejando a Rodrigo sumido en sus pensamientos. Rodrigo observó cómo el pescador se alejaba. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de que tal vez había subestimado a las personas como José. En el mundo de los negocios, Rodrigo podía ser un hombre poderoso, pero en el mar, había sido un hombre indefenso, salvado por alguien a quien antes no le había dado valor. Rodrigo no sabía que este encuentro cambiaría su vida para siempre, llevándolo a una aventura mucho más grande de lo que jamás habría imaginado. La tormenta había pasado, pero el impacto que dejó en Rodrigo era profundo. Mientras los pasajeros del yate trataban de recuperarse del susto, Rodrigo se quedó en silencio, contemplando lo que acababa de suceder. José, el pescador al que había despreciado sin pensarlo 2 veces, había sido el único capaz de rescatarlos en medio de ese caos. ¿Cómo era posible que alguien con tan pocos recursos, a quien él consideraba inferior, hubiera mostrado tanta habilidad y calma bajo presión? Esa noche, ya de vuelta en tierra firme, Rodrigo se sentó en el muelle, observando cómo las olas del mar, ahora calmadas, lamían suavemente la orilla. Pensaba en su vida, en todo lo que había conseguido y en cómo, a pesar de su riqueza, se había sentido completamente impotente en medio de la tormenta. Todo lo que él conocía, todas sus habilidades y su dinero, no habían sido de ninguna utilidad en ese momento de crisis. José, por su parte, no hizo alarde de su hazaña. Después de dejar a los pasajeros a salvo, regresó a su rutina habitual como si nada extraordinario hubiera sucedido. Para él, ayudar a alguien en peligro en el mar era simplemente parte de la vida, una vida que Rodrigo había subestimado. Al día siguiente, Rodrigo decidió buscar a José. Sentía que le debía más que un simple agradecimiento. Necesitaba entender cómo ese hombre, que vivía en lo que él consideraba la más absoluta simplicidad, podía enfrentar los desafíos de la vida con tal serenidad. Lo encontró en el mercado, como siempre,
ofreciendo pescado fresco a los lugareños y turistas. Esta vez, Rodrigo no lo miró con desdén. Al contrario, se acercó a él con humildad. «Quiero agradecerte por lo que hiciste ayer», dijo Rodrigo con sinceridad. «No sé qué habría pasado si no hubieras estado allí». José, con su habitual sonrisa tranquila, asintió. «El mar siempre tiene sus sorpresas. Lo importante es saber cómo enfrentarlas». Rodrigo estaba intrigado por la calma de José. Había algo en su manera de ver el mundo que lo atraía. Algo que él mismo había perdido en su búsqueda constante de éxito material. Sin poder evitarlo, comenzó a hacerle preguntas sobre su vida, sobre cómo había aprendido a manejar el mar y sobre lo que significaba para él vivir en la pequeña villa. José, siempre dispuesto a compartir sus historias, le habló sobre su vida como pescador, sobre las lecciones que el mar le había enseñado y sobre cómo cada día traía sus propios desafíos. Le contó también sobre las antiguas leyendas de la región, entre ellas la de un viejo naufragio, un barco que, según los rumores, había transportado un tesoro antes de hundirse en algún lugar cercano a la costa. ¿Un tesoro?, preguntó Rodrigo, su curiosidad despertada de inmediato. Para alguien como él, siempre buscando oportunidades, la mención de un tesoro perdido lo hizo olvidarse por un momento de su introspección y volver a su mentalidad de empresario. José asintió, sonriendo ante el entusiasmo de Rodrigo. Así dicen las historias. Nadie lo ha encontrado, pero algunos creen que aún está allí, bajo las aguas. Rodrigo no pudo evitar imaginar lo que significaría encontrar ese tesoro. Una parte de él, la que siempre había sido ambiciosa y calculadora, se sintió tentada por la posibilidad de sumar más a su ya considerable fortuna. Pero, por otra parte, sabía que había algo más detrás de esa historia, algo que lo intrigaba más allá del dinero. ¿Sabes dónde está el naufragio?, preguntó Rodrigo, sin poder ocultar su interés. José se encogió de hombros. He oído hablar de la ubicación, pero nunca he ido a buscarlo. No es algo que me interese mucho. Para mí, el verdadero tesoro es el pescado que saco del mar cada día. Eso me da lo que necesito. Esa respuesta sorprendió a Rodrigo. ¿Cómo podía alguien no estar interesado en un tesoro escondido? Pero al mismo tiempo, empezó a darse cuenta de que José tenía una perspectiva de la vida que él no comprendía del todo. El pescador valoraba lo que tenía, y eso era suficiente para él. Rodrigo, por el contrario, siempre había estado buscando más, sin detenerse a valorar lo que ya poseía. Me gustaría ir a buscarlo, dijo finalmente Rodrigo. ¿Mil averias? José lo miró con curiosidad, como si estuviera midiendo su seriedad. No será fácil, y no hay garantía de que encontremos algo. Pero si realmente quieres intentarlo, puedo llevarte. Rodrigo asintió, decidido. Sabía que esa expedición no solo sería una búsqueda de un tesoro perdido, sino una oportunidad para descubrir algo más importante, una nueva forma de ver la vida. Rodrigo pasó el resto del día pensando en la conversación con José. Mientras el pescador hablaba de su vida sencilla y del valor de las cosas que para él eran esenciales, algo dentro de Rodrigo comenzó a cambiar. Había llegado a la villa de pescadores con una visión muy clara del éxito y del fracaso, y José, de alguna manera, estaba desafiando cada una de esas creencias. La idea de buscar el tesoro en el naufragio capturaba la mente de Rodrigo. Para él, al principio, era una oportunidad de obtener más riqueza, de añadir otro logro a su lista de éxitos. Sin embargo, a medida que pensaba en lo que José había dicho sobre el verdadero valor de las cosas, comenzó a preguntarse si esta expedición no sería una excusa para encontrar algo más profundo dentro de sí mismo. A la mañana siguiente, Rodrigo se encontró nuevamente en el mercado, donde José, como siempre, ofrecía su pescado fresco con la misma sonrisa tranquila. Esta vez, Rodrigo ya no veía a José como un hombre sin ambiciones, sino como alguien que había encontrado una forma de vida que el dinero no podía comprar. ¿Listo para ir al naufragio?, preguntó José, notando la presencia de Rodrigo. Rodrigo asintió, decidido a embarcarse en la aventura. Sabía que este viaje no solo sería una búsqueda de un tesoro material, sino una oportunidad para descubrir algo sobre sí mismo. José lo llevó hasta su pequeño bote pesquero, mucho más modesto que el lujoso yate en el que Rodrigo había estado durante la tormenta. Sin embargo, Rodrigo ya no veía el tamaño del bote con desdén. Sabía que en las manos de José, ese modesto barco había sido capaz de hacer lo que su yate no había podido, mantenerlo a salvo. Mientras navegaban hacia el lugar donde, según las leyendas, se encontraba el naufragio, el paisaje comenzó a cambiar. Las tranquilas aguas de la costa dieron paso a un mar más profundo y misterioso. El cielo, aunque despejado, tenía un aire de expectativa, como si algo grande estuviera por suceder.
Rodrigo observaba el horizonte, pensando en cómo había llegado hasta allí. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo aquí?, preguntó Rodrigo, tratando de conocer más sobre la vida de José. Desde que nací, respondió José sin apartar la vista del mar. Mi padre fue pescador, y su padre antes que él. El mar siempre ha sido nuestra vida. ¿Nunca has pensado en irte? ¿Buscar una vida diferente en otro lugar, quizás con más oportunidades?, preguntó Rodrigo, incapaz de entender cómo alguien podía conformarse con una vida tan limitada. José se encogió de hombros. Aquí tengo todo lo que necesito. El mar me da alimento, la comunidad me da compañía, y el trabajo me da propósito. No necesito más. Rodrigo reflexionó sobre esas palabras. Para él, siempre había sido sobre acumular más, sobre no detenerse nunca. ¿Cómo era posible que alguien estuviera tan satisfecho con tan poco? Pero mientras más hablaba con José, más comprendía que quizás no era el mundo el que necesitaba cambiar, sino su propia percepción de lo que era importante. Finalmente, llegaron al lugar del naufragio. El mar se veía diferente allí, como si guardara un secreto en sus profundidades. José detuvo el bote y se preparó para bajar el equipo de buceo que habían traído. Rodrigo, aunque emocionado por la posibilidad de encontrar el tesoro, no podía evitar sentir una extraña calma en su interior. ¿Estás listo?, preguntó José, entregándole una máscara de buceo. Rodrigo asintió. Mientras se preparaba para sumergirse, su mente estaba dividida entre el deseo de encontrar el tesoro y la creciente sensación de que este viaje era más simbólico que material. La inmersión fue lenta al principio. El agua era fría y oscura, pero a medida que descendían, el naufragio comenzó a aparecer ante ellos. El viejo barco, cubierto de algas y corales, estaba parcialmente enterrado en la arena, como un recuerdo olvidado de tiempos pasados. Rodrigo lo observaba con una mezcla de asombro y respeto. Era como si estuviera entrando en una cápsula del tiempo, un lugar donde las historias del pasado aún permanecían vivas. José, más experimentado en el mar, lideraba la exploración del naufragio. Mientras nadaban entre los restos del barco, Rodrigo no podía evitar sentirse pequeño en comparación con la vastedad del océano. Todos sus logros, todo su dinero, parecían insignificantes en ese lugar. Aquí, en el fondo del mar, el tiempo y el éxito material no tenían importancia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de búsqueda, encontraron lo que parecía ser el cofre del tesoro. Estaba parcialmente enterrado en la arena, pero aún intacto. Con gran esfuerzo, lograron sacarlo y llevarlo de vuelta a la superficie. De regreso en el bote, abrieron el cofre. Dentro, encontraron joyas, monedas antiguas y otros objetos valiosos. Rodrigo no pudo evitar sentir una oleada de emoción ante el descubrimiento. Sin embargo, esa emoción pronto fue reemplazada por una sensación más profunda, una realización de que, aunque habían encontrado el tesoro, lo más valioso de esta experiencia no era el oro ni las joyas. José miró el contenido del cofre y luego a Rodrigo. Bueno, aquí está. El famoso tesoro del que todos hablaban. Rodrigo asintió, pero en su interior sabía que el verdadero tesoro que había encontrado era mucho más significativo. No eran las riquezas lo que lo había transformado, sino la amistad y las lecciones que había aprendido de José. Mientras regresaban a la costa, Rodrigo no podía evitar pensar en lo que haría con su parte del tesoro. Pero una cosa estaba clara, su perspectiva sobre la vida había cambiado para siempre. La emoción del descubrimiento del tesoro seguía fresca en la mente de Rodrigo, pero algo más profundo lo inquietaba. Mientras regresaban a la costa con el cofre lleno de riquezas, José mantenía su habitual calma. Para él, ese tesoro no era más que una parte olvidada de la historia, mientras que para Rodrigo, representaba una oportunidad. Sin embargo, en su interior, Rodrigo sentía que había algo más en juego que solo el oro y las joyas que habían encontrado. De vuelta en la villa, Rodrigo invitó a José a una cena para agradecerle no solo por haberlo salvado, sino también por haberlo guiado en la búsqueda del tesoro. Se sentaron en una mesa frente al mar, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo con tonos naranjas y rosas. Era un momento tranquilo, pero en la mente de Rodrigo se libraba una batalla interna. Lo que encontramos hoy es impresionante, dijo Rodrigo mientras miraba a José. Y no solo por el valor del tesoro, sino por la experiencia. Nunca pensé que algo así podría cambiar mi forma de ver las cosas. José, siempre tranquilo, asintió con una leve sonrisa. El mar tiene una manera de mostrarnos lo que realmente importa. Para mí, no es solo un trabajo o una manera de vivir, es donde encuentro sentido a las cosas más simples. Muchos vienen buscando riqueza,
pero no se dan cuenta de que el verdadero tesoro está en cómo vivimos nuestras vidas. Rodrigo se quedó en silencio, reflexionando sobre esas palabras. Toda su vida había estado centrada en acumular más dinero, más propiedades, más éxito. Sin embargo, en esos pocos días en la villa y durante la experiencia con José, algo había cambiado dentro de él. Empezaba a ver que la verdadera riqueza no siempre se encontraba en las cosas materiales. Sin embargo, la tentación de usar el tesoro seguía presente. Después de todo, el cofre estaba lleno de objetos de valor incalculable. Rodrigo había trabajado toda su vida para amasar una fortuna, y ahora tenía en sus manos la oportunidad de aumentarla aún más. Pero, por primera vez, la idea de simplemente acumular más dinero no lo emocionaba tanto como solía hacerlo. ¿Qué piensas hacer con tu parte del tesoro?, preguntó José, interrumpiendo sus pensamientos. Rodrigo levantó la vista, sorprendido por la pregunta. No había considerado realmente qué haría con las riquezas que habían encontrado. Siempre había actuado por instinto cuando se trataba de negocios y dinero, pero esta vez era diferente. Sentía que necesitaba hacer algo más significativo con esa fortuna. Honestamente, no lo sé, respondió Rodrigo después de una pausa. He pasado toda mi vida persiguiendo el éxito y el dinero, pero ahora me doy cuenta de que no siempre es lo más importante. José lo observó con curiosidad. Aunque no compartía la misma obsesión por la riqueza, comprendía que Rodrigo estaba enfrentando una lucha interna. Para José, el tesoro era solo una distracción más en el mar, algo que no cambiaría su vida cotidiana. Pero para Rodrigo, representaba una oportunidad de cambio. Rodrigo suspiró, mirando al horizonte. El sol ya casi había desaparecido, y las luces de los botes pesqueros comenzaban a aparecer en la distancia, preparándose para una noche más en el mar. Estoy pensando en usar mi parte para algo que realmente haga una diferencia, dijo Rodrigo finalmente, sorprendiendo incluso a sí mismo con esas palabras. Este lugar, esta villa, hay tanto potencial aquí. Podría usar el tesoro para ayudar a que los pescadores tengan mejores botes, mejorar sus condiciones de vida. Tal vez, podría hacer algo bueno por primera vez, algo que no sea solo para mí. José sonrió, asintiendo en señal de aprobación. Sería un buen uso del tesoro. La gente aquí trabaja duro, pero no siempre tienen las oportunidades que merecen. Rodrigo sintió un extraño alivio al expresar esa idea en voz alta. Había pasado tanto tiempo pensando solo en su propio beneficio que la idea de ayudar a otros le parecía casi extraña, pero a la vez gratificante. En su mente, el simple hecho de imaginar una villa próspera, con pescadores mejor equipados y familias con más recursos, le daba una sensación de propósito que nunca había experimentado en el mundo de los negocios. Creo que eso haré, dijo finalmente, con más convicción. Usaré el tesoro para ayudar a la villa. Es lo correcto. Después de esa conversación, Rodrigo se sintió más en paz consigo mismo. Sabía que no podía cambiar todo de la noche a la mañana, pero al menos, por primera vez, tenía un plan que no giraba en torno al mismo y su fortuna personal. A la mañana siguiente, Rodrigo y José fueron al banco local para dividir oficialmente el tesoro. Rodrigo se aseguró de que José recibiera su parte justa, aunque el pescador parecía menos interesado en la cantidad exacta que en continuar con su vida cotidiana. Para José, el valor del tesoro no radicaba en las monedas o las joyas, sino en la experiencia de haber compartido esa aventura. Mientras firmaban los documentos y completaban las transacciones, Rodrigo no pudo evitar sonreír. A lo largo de su vida, había estado en cientos de oficinas de negocios, negociando acuerdos multimillonarios, pero nunca antes había sentido tanta satisfacción como en ese momento, sabiendo que estaba a punto de hacer algo realmente importante para otras personas. La noticia sobre el descubrimiento del tesoro se extendió rápidamente por la villa, y los pescadores comenzaron a acercarse a Rodrigo para agradecerle por su intención de usar el dinero para mejorar la comunidad. Aunque Rodrigo no era alguien acostumbrado a recibir ese tipo de gratitud, lo aceptó con humildad. Esa noche, mientras observaba las luces de los barcos pesqueros una vez más, Rodrigo supo que había tomado la decisión correcta. El tesoro que había encontrado no era solo oro y joyas, sino una nueva perspectiva de la vida. Con la decisión tomada y el tesoro dividido, la vida de Rodrigo comenzó a tomar una dirección diferente. Mientras la villa de pescadores seguía su ritmo habitual, él ya no se veía como un simple turista de paso. Había una nueva conexión entre él y el lugar, un sentimiento que nunca antes había experimentado. Se encontraba en un punto de inflexión en su vida, y eso se hacía evidente en cada interacción que tenía con los pescadores, las familias locales y, por supuesto, con José.
El plan de usar su parte del tesoro para ayudar a la comunidad seguía en marcha, pero había algo más que llamaba a Rodrigo. La experiencia de haber navegado junto a José, de haber enfrentado la tormenta y descubierto el tesoro, había despertado en él una curiosidad por el mar que no podía ignorar. Antes, solo había visto el océano como un lugar para la recreación, un fondo para sus vacaciones lujosas. Ahora, lo veía como un símbolo de la vida misma, impredecible, vasto y lleno de misterios. Rodrigo decidió que necesitaba volver al mar, no solo para buscar más tesoros materiales, sino para explorar lo que el océano podría enseñarle. Se acercó a José una mañana, cuando el pescador preparaba su bote para una jornada de pesca. «José», dijo Rodrigo, con una mezcla de humildad y curiosidad, «me preguntaba si podría acompañarte en tu próximo viaje». No como turista, sino como alguien que quiera aprender. José levantó la vista, sorprendido pero no desconcertado. ¿Aprender? ¿Qué es lo que quieres aprender del mar? Todo, respondió Rodrigo con sinceridad. Quiero entender lo que tú entiendes. Quiero saber cómo enfrentas cada día en el mar con calma, cómo manejas las tormentas sin perder el control. Siento que el mar tiene mucho más que enseñarme. José lo miró por un momento, como si estuviera evaluando la seriedad de sus palabras. Finalmente, asintió. Está bien, pero tienes que estar preparado. No es fácil, y no siempre es agradable. El mar puede ser un maestro duro. Rodrigo sonrió, sintiendo una extraña emoción por la idea de salir al mar con José. Sabía que sería un reto, pero también sabía que era lo que necesitaba para continuar su transformación. Al día siguiente, justo antes del amanecer, Rodrigo se unió a José en el muelle. El sol aún no había salido, y la villa estaba en silencio, excepto por el sonido de las olas y el crujido de los botes balanceándose suavemente en el agua. José ya estaba preparado, cargando su equipo de pesca en el pequeño bote que había utilizado para rescatar a Rodrigo días atrás. Rodrigo lo ayudó a cargar el equipo, sintiéndose extrañamente nervioso. Aunque había estado en el mar muchas veces antes, esta vez era diferente. No estaba allí para disfrutar del lujo o para relajarse. Estaba allí para aprender, para enfrentarse a lo que el mar tenía para ofrecer, y en cierta manera, para enfrentarse a sí mismo. Cuando finalmente zarparon, el mar estaba en calma. Las primeras luces del amanecer empezaban a teñir el horizonte, y el cielo se llenaba de colores suaves, creando una atmósfera de paz que contrastaba con la tormenta que habían enfrentado días atrás. Rodrigo se sentó en silencio, observando cómo José manejaba el bote con la misma destreza tranquila que siempre había mostrado. El silencio entre ellos no era incómodo. Ambos sabían que las palabras no eran necesarias en ese momento. Rodrigo observaba cada movimiento de José, desde cómo ajustaba las velas hasta cómo leía el viento y las olas. Era como si el pescador tuviera una conexión profunda con el mar, una comprensión intuitiva que solo venía con años de experiencia. ¿Cómo aprendiste todo esto?, preguntó Rodrigo finalmente, rompiendo el silencio. José sonrió, sin apartar la vista del horizonte. Crecí en el mar. Mi padre me enseñó lo básico, pero el resto lo aprendí con el tiempo. No es algo que se pueda enseñar de un día para otro. Tienes que vivirlo, tienes que sentirlo. Rodrigo asintió, comprendiendo que lo que José le estaba diciendo no era solo una lección sobre el mar, sino una lección sobre la vida. No todo se podía aprender en libros o en clases. Algunas cosas solo se aprendían a través de la experiencia directa, enfrentando los desafíos y las incertidumbres. El día transcurrió lentamente, con José mostrando a Rodrigo las técnicas de pesca que había aprendido a lo largo de los años. Rodrigo se esforzó por seguir cada instrucción, sintiendo que cada tarea, por más pequeña que fuera, lo acercaba un poco más a esa conexión con el mar que tanto admiraba en José. Mientras el sol comenzaba a descender, anunciando el final del día, Rodrigo se dio cuenta de que había aprendido más en esas horas en el bote que en muchos de sus años en los negocios. Había algo en la simplicidad del trabajo, en la calma del mar y en la paciencia de José que lo hacía reflexionar sobre todo lo que había valorado hasta ese momento. Es un buen día, dijo José mientras recogía las redes. No siempre se pesca mucho, pero lo importante es estar preparado y saber cuándo es el momento adecuado. Rodrigo asintió, comprendiendo el significado más profundo de esas palabras. El mar, como la vida, tenía sus propios ritmos, y a veces todo lo que se podía hacer era estar preparado para cuando el momento correcto llegara. De regreso a la costa, mientras el sol se escondía en el horizonte, Rodrigo sintió una paz interior que nunca antes había experimentado. Sabía que aún le quedaba mucho por aprender, pero también sabía que estaba en el camino correcto.
El mar había empezado a enseñarle lo que necesitaba saber, no solo sobre la pesca, sino sobre la vida misma. Cuando llegaron al muelle, Rodrigo ayudó a José a descargar el equipo, agradecido por la experiencia del día. Mientras caminaban de regreso a la villa, el aire de la noche era fresco y tranquilo, y por primera vez en mucho tiempo, Rodrigo se sintió en paz consigo mismo. Después de varios días navegando con José y aprendiendo los secretos del mar, Rodrigo comenzó a sentirse más conectado con el entorno que lo rodeaba. Ya no veía al océano solo como una fuerza poderosa, sino como un maestro que le enseñaba lecciones que nunca podría haber aprendido en el mundo empresarial. Sin embargo, había algo que todavía lo intrigaba: el tesoro que habían encontrado en el naufragio. A pesar de haber decidido usar su parte del tesoro para ayudar a la comunidad de pescadores, Rodrigo no podía evitar pensar en lo que representaba. Durante mucho tiempo, había asociado el éxito con la acumulación de riqueza. El oro y las joyas del naufragio simbolizaban ese tipo de riqueza, pero también le recordaban que su valor real no radicaba en lo material. Para José, el tesoro no significaba nada más que una historia antigua que el mar había mantenido oculta durante años. Para Rodrigo, representaba la posibilidad de algo más. Una mañana, mientras se preparaban para otro día en el mar, Rodrigo decidió preguntarle a José algo que había estado rondando su mente desde que encontraron el cofre. José, cuando encontramos el tesoro, ¿qué pensaste realmente de todo eso? Para mí, fue algo asombroso. Pero tú parecías indiferente. José lo miró, mientras preparaba las redes de pesca, y luego sonrió con su habitual serenidad. El tesoro, para mí, es solo una cosa más que el mar guarda. He oído historias sobre naufragios y tesoros desde que era niño, pero nunca le di mucha importancia. No porque no tenga valor, sino porque, para mí, el verdadero valor está en lo que el mar me da cada día. El pescado que puedo llevar a casa, el trabajo que puedo hacer con mis manos. Eso es lo que importa. Rodrigo reflexionó sobre esas palabras. Sabía que José tenía razón, pero aún así, sentía una conexión con el tesoro que no podía ignorar. No era tanto por el valor monetario, sino por lo que representaba en su vida. Antes, su único objetivo había sido acumular más riqueza, y ahora, ese tesoro era un recordatorio de su antigua vida y de lo lejos que había llegado desde entonces. Supongo que tienes razón, dijo Rodrigo, con una sonrisa. Pero sigo pensando que encontrar algo así fue una experiencia increíble. Nunca me imaginé en una situación como esa. El mar siempre nos sorprende, respondió José. Lo importante es cómo reaccionamos cuando lo hace. Durante el día, mientras navegaban por aguas más profundas en busca de una buena pesca, Rodrigo no podía dejar de pensar en el tesoro. Había algo en la historia de ese naufragio que lo fascinaba. Sabía que había más secretos enterrados bajo el mar, y aunque ya no se trataba de buscar riquezas materiales, había algo en su interior que lo impulsaba a seguir explorando. Cuando llegó el mediodía, una tormenta comenzó a formarse en el horizonte. José, con su intuición marinera, decidió que era hora de regresar a la costa antes de que la tormenta empeorara. Mientras navegaban de regreso, las olas comenzaron a crecer y el viento se hizo más fuerte, trayendo consigo una sensación de urgencia. Rodrigo, que en otros tiempos habría entrado en pánico ante la posibilidad de otra tormenta, se mantuvo calmado. Había aprendido de José que el mar tenía sus propios ritmos y que no siempre se podía controlar. Sin embargo, mientras luchaban contra las olas, algo llamó la atención de Rodrigo. A lo lejos, entre la neblina y el agua agitada, vio lo que parecía ser otro naufragio, parcialmente enterrado en las profundidades. «José, mira eso», dijo señalando hacia el horizonte. «Es otro naufragio». José frunció el ceño mientras observaba el lugar que Rodrigo había señalado. Parece que sí. Nunca lo había visto antes. Pero el mar cambia constantemente. Es posible que lo haya traído a la superficie. A pesar de la tormenta que se avecinaba, Rodrigo no pudo evitar sentir una oleada de emoción. Sabía que encontrar un naufragio no era algo que sucediera todos los días, y aunque la tormenta empeoraba, había algo dentro de él que lo instaba a investigar. ¿Podemos acercarnos?, preguntó Rodrigo, con la adrenalina corriendo por sus venas. José lo miró con cautela. Es peligroso en este clima, pero si tenemos cuidado, podemos echar un vistazo rápido. Con gran habilidad, José maniobró el bote hacia el naufragio, manteniéndose lo más cerca posible sin poner en riesgo la estabilidad del barco. A medida que se acercaban, las olas golpeaban el casco del naufragio, revelando más partes de lo que parecía ser un barco antiguo, mucho más grande que el que habían descubierto antes. Rodrigo se inclinó sobre el borde del bote, tratando de ver más allá de las olas y la espuma. Este parece más grande que el anterior.
Podría haber más tesoros aquí. José, siempre pragmático, mantuvo su calma. Puede ser, pero no estamos aquí para eso ahora. Debemos regresar antes de que la tormenta empeore. Aunque Rodrigo sabía que José tenía razón, algo en su interior lo tentaba a explorar el naufragio. Pero la tormenta continuaba acercándose, y cada vez era más evidente que no tenían tiempo para una exploración más profunda. A regañadientes, accedió a volver a la costa. Mientras navegaban de regreso, la mente de Rodrigo seguía fija en el naufragio. Sabía que ese lugar guardaba más secretos, y a pesar de su crecimiento personal y las lecciones que había aprendido, aún sentía la necesidad de descubrir lo que el mar ocultaba. Sabía que volvería a ese lugar, pero esta vez, no lo haría solo por el tesoro. De regreso en la villa, la tormenta finalmente los alcanzó, obligándolos a refugiarse en una taberna local. Mientras la lluvia golpeaba las ventanas y el viento aullaba en el exterior, Rodrigo se sentó en silencio, perdido en sus pensamientos. «Volveremos al naufragio cuando el clima lo permita», dijo José, como si leyera la mente de Rodrigo. «Pero recuerda, el mar no siempre nos da lo que queremos. A veces, nos da lo que necesitamos». Rodrigo asintió, sabiendo que las palabras de José eran ciertas. Había algo en ese naufragio que lo llamaba, pero también sabía que no era el tesoro lo que estaba buscando. Era algo más, algo que aún no podía identificar, pero que estaba seguro de que encontraría en su próximo viaje. Tras la tormenta y la revelación del segundo naufragio, Rodrigo pasó la noche en vela. Su mente estaba en constante movimiento, luchando entre el deseo de seguir buscando lo que el mar ocultaba y la profunda transformación que había experimentado desde que conoció a José. Ya no era el hombre que llegó a la villa pensando solo en riquezas materiales, pero la curiosidad y el impulso de descubrir más seguían vivos en su interior. A la mañana siguiente, se dirigió al mercado, como de costumbre, buscando a José. Lo encontró, como siempre, vendiendo su pescado fresco con una sonrisa tranquila. A pesar de la tensión interna que sentía, Rodrigo se acercó a él con una idea clara en mente. «José, he estado pensando en lo que encontramos ayer», dijo Rodrigo, sin perder tiempo en rodeos. José levantó la vista mientras pesaba un pescado para un cliente. «El naufragio». Rodrigo asintió. «Sí. Sé que es peligroso, y sé que el mar puede ser impredecible, pero creo que debemos volver. No por el tesoro, sino porque siento que hay algo más allí. Algo que necesito entender». José lo observó por un momento en silencio. Rodrigo había cambiado mucho desde su llegada a la villa, y José lo sabía. El hombre arrogante que había despreciado la vida sencilla de los pescadores ahora estaba profundamente conectado con el mar, buscando algo más allá de las riquezas. «Si es lo que realmente deseas hacer, iremos», dijo José, finalmente. «Pero tienes que estar preparado para lo que sea que encontremos, sea un tesoro o no». Rodrigo sonrió, aliviado por la disposición de José. «Estoy listo». Durante los días siguientes, Rodrigo y José se prepararon para la expedición. Esta vez, no había prisas ni planes ambiciosos de encontrar riquezas. Rodrigo sentía que el naufragio representaba algo más simbólico en su vida, y no podía ignorar el llamado del mar. A medida que preparaban el equipo, Rodrigo notó que algo en su actitud había cambiado. Ya no estaba obsesionado con el resultado, estaba más interesado en el proceso, en lo que aprendería durante la búsqueda. Una mañana, con el mar en calma y el cielo despejado, zarparon hacia el lugar del naufragio. El viaje fue tranquilo, casi meditativo, y Rodrigo se sentía en paz consigo mismo. A medida que se acercaban al naufragio, José mantuvo el bote estable mientras Rodrigo se preparaba para sumergirse. «Recuerda, el mar siempre tiene sus secretos», dijo José, ajustando las cuerdas del equipo de buceo. «Lo importante no es lo que encuentres allí abajo, sino lo que aprendas de la experiencia». Rodrigo asintió, sabiendo que esas palabras eran más que una simple advertencia. Respiró hondo y se sumergió en las aguas profundas, listo para enfrentar lo que fuera que el mar le revelara. El naufragio estaba exactamente donde lo habían visto días antes. Las maderas del casco, cubiertas de algas y corales, le daban al barco un aspecto fantasmal, como si el tiempo hubiera detenido su marcha bajo el agua. Rodrigo nadó alrededor del naufragio, observando cada detalle. No había cofres de tesoros a simple vista, pero sentía que estaba en el lugar correcto. Mientras exploraba, su mente viajaba a lo largo de su vida, reflexionando sobre las decisiones que lo habían llevado hasta ese momento. Recordaba su obsesión por el éxito, la arrogancia que lo había separado de las personas, y cómo todo eso lo había dejado sintiéndose vacío a pesar de su fortuna. Este naufragio,
sumergido en el mar, era un reflejo de su propia vida. Una vida que, aunque exitosa a los ojos del mundo, estaba profundamente enterrada bajo capas de superficialidad. Rodrigo nadó hasta lo que parecía ser la bodega del barco. Aunque no encontró tesoros, halló algo mucho más valioso para él: claridad. Mientras flotaba en el silencio del agua, se dio cuenta de que su viaje no era sobre el tesoro en sí, sino sobre encontrar su verdadero propósito. El mar le había dado la oportunidad de reflexionar y redescubrir lo que realmente importaba en la vida. Con esa nueva comprensión, Rodrigo subió a la superficie y regresó al bote, donde José lo esperaba en silencio. ¿Y qué encontraste?, preguntó José con una leve sonrisa. Rodrigo sonrió de vuelta, sacudiendo la cabeza. Nada que pueda venderse, pero algo que necesitaba encontrar. José asintió, satisfecho. Sabía que el verdadero tesoro que Rodrigo buscaba no estaba en las profundidades del mar, sino en su propia alma. De regreso en la costa, Rodrigo miró la villa de pescadores con nuevos ojos. Sabía que tenía una nueva misión en su vida, y que el tesoro que habían encontrado días antes sería utilizado para ayudar a aquellos que lo necesitaban. Pero más allá del dinero, su verdadero propósito era contribuir de una manera más significativa. Ese día, Rodrigo tomó la decisión final. Usaría su parte del tesoro no solo para mejorar las condiciones de los pescadores y sus familias, sino también para enseñarles a ver la vida de una manera diferente, a valorar lo que el mar y su comunidad les daban cada día. Y en ese proceso, sabía que también seguiría aprendiendo de ellos. Con el paso de los días, las acciones de Rodrigo comenzaron a tener un impacto visible en la villa de pescadores. La decisión de invertir su parte del tesoro en mejorar la vida de las familias locales no solo cambió la infraestructura de la comunidad, sino también la manera en que los pescadores veían su propio futuro. Lo que antes era una rutina diaria marcada por el esfuerzo constante y la incertidumbre ahora se había convertido en una oportunidad de crecimiento y prosperidad. Rodrigo se involucró directamente en la creación de nuevos proyectos para la villa. Se aseguraba de que los pescadores tuvieran mejores barcos, más seguros y modernos, capaces de resistir las tormentas que con tanta frecuencia azotaban la costa. También trabajó en la construcción de una escuela para los hijos de los pescadores, ofreciendo una educación que les permitiría soñar más allá del horizonte del mar, aunque sin olvidar sus raíces. Lo más sorprendente para Rodrigo fue que, aunque había llegado a la villa con la idea de dar, él mismo estaba recibiendo mucho más de lo que había imaginado. Las relaciones que había formado, especialmente con José, le mostraron que el valor de la vida no se medía en riquezas materiales, sino en la calidad de las conexiones humanas, en la gratitud y el respeto mutuo. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, notó que las caras de los pescadores, antes cansadas y resignadas, ahora estaban llenas de esperanza. No era solo por los nuevos barcos o las mejoras materiales, sino porque ellos también habían comenzado a creer que eran capaces de más. Había un renovado sentido de comunidad, un sentimiento de que juntos podían enfrentar cualquier desafío que el mar les presentara. José, como siempre, seguía trabajando con la misma calma y humildad. Aunque ahora tenía acceso a mejores herramientas y recursos, nunca cambió su estilo de vida sencillo. Seguía siendo el mismo pescador que Rodrigo había conocido al principio, y eso era lo que más admiraba de él. «Has hecho mucho por la villa», dijo José un día mientras ambos observaban los nuevos barcos partir al amanecer. «Pero lo más importante es que has aprendido lo que el mar puede enseñarte». No todos lo entienden. Rodrigo sonrió, sabiendo que esas palabras eran ciertas. Su transformación no había sido solo externa, sino interna. Había llegado a la villa buscando descanso y diversión, pero había encontrado algo mucho más valioso, un propósito renovado y una comprensión más profunda de lo que realmente significaba ser rico. Durante las semanas siguientes, Rodrigo y José continuaron navegando juntos. A pesar de los avances tecnológicos que ahora estaban disponibles para la comunidad, Rodrigo siempre prefería salir al mar en el pequeño bote de José. Había algo especial en esos viajes, algo que le recordaba que, aunque el mundo a su alrededor podía cambiar, las lecciones fundamentales del mar siempre permanecerían. El impacto de las decisiones de Rodrigo también comenzó a sentirse fuera de la villa. Otras comunidades pesqueras cercanas empezaron a escuchar sobre los cambios que habían ocurrido en la pequeña villa de Veracruz, y pronto, otros pescadores vinieron a aprender de las mejoras que se habían implementado. La influencia de Rodrigo se extendía, pero siempre volvía al mismo punto. Lo más importante era lo que había aprendido de José y del mar. Un día, mientras observaban el atardecer desde la costa, Rodrigo reflexionó en voz alta. «Nunca pensé que algo tan simple como una vida de pescador pudiera enseñarme tanto. Vine aquí pensando que tenía todas las respuestas, pero me doy cuenta de que estaba buscando en los lugares equivocados».
José, sentado a su lado, lo miró con su sonrisa tranquila. El mar nos enseña lo que necesitamos aprender, no siempre lo que queremos. Y tú has aprendido bien. Rodrigo se quedó en silencio por un momento, disfrutando de la paz que sentía en ese lugar. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, y aunque volvería eventualmente a su mundo de negocios, lo haría con una nueva perspectiva. La villa de pescadores se había convertido en su hogar espiritual, un lugar donde había encontrado la verdadera riqueza, la simplicidad, la conexión humana y el respeto por la naturaleza. A medida que el sol desaparecía en el horizonte, Rodrigo sonrió. Sabía que su trabajo en la villa no había terminado, y que siempre habría algo más por hacer, algo más por aprender. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no tenía prisa. El mar seguiría allí, listo para enseñarle más lecciones cuando fuera necesario, y Rodrigo estaba dispuesto a escucharlas. El sol bañaba la costa de Veracruz con su luz dorada mientras la vida en la villa continuaba en su nuevo ritmo. Los pescadores, ahora con mejores herramientas y recursos, iban y venían con una renovada confianza, sabiendo que podían enfrentar el mar con más seguridad y fe en sí mismos. La comunidad había prosperado de una manera que nunca antes habrían imaginado, y mucho de ello era gracias a la influencia de Rodrigo. Sin embargo, lo que más sorprendía a todos no era la mejora material, sino la transformación del hombre que lo había hecho posible. Rodrigo se había convertido en parte de la comunidad, no como el extranjero rico que había llegado buscando unas vacaciones, sino como alguien que realmente entendía la esencia de la vida en la villa. Ahora caminaba por las calles con familiaridad, saludando a los pescadores por su nombre, conociendo a sus familias y participando en los eventos locales. Incluso había aprendido a pescar con la misma destreza que José, y aunque siempre consideraría a José su maestro, ahora sentía que él mismo había ganado un lugar en esa vida simple pero significativa. Una tarde, mientras descansaban en la playa tras una jornada de pesca, Rodrigo y José conversaban sobre los cambios que habían visto en la villa. El sol comenzaba a ponerse, y las olas del mar se mecían suavemente frente a ellos. ¿Te acuerdas de cuando llegaste aquí por primera vez?, preguntó José con una sonrisa en su rostro. Parecías tan distante, como si estuvieras buscando algo, pero sin saber realmente qué. Rodrigo soltó una leve risa, recordando lo arrogante y perdido que se había sentido en esos primeros días. Sí, buscaba algo que pensé que era dinero, éxito. Pero no me daba cuenta de que lo que realmente necesitaba era paz, un propósito más allá de los negocios. José asintió lentamente. Eso es lo que el mar tiene. Puede parecer peligroso y lleno de incertidumbre, pero si lo escuchas, te enseña lo que necesitas. Tú encontraste lo que viniste a buscar, aunque no era lo que pensabas al principio. Rodrigo contempló el horizonte, recordando todas las veces que había pensado en el tesoro. Aunque habían encontrado riquezas materiales en el naufragio, lo que verdaderamente había cambiado su vida no era el oro ni las joyas, sino las lecciones que el mar y la villa le habían dado. Había encontrado el verdadero tesoro, no en las profundidades del océano, sino en la simplicidad y la conexión con las personas. Lo que encontré aquí fue mucho más valioso que cualquier tesoro material, dijo Rodrigo finalmente. Pensé que el tesoro sería la culminación de todo, pero ahora me doy cuenta de que el verdadero tesoro está en lo que hemos construido aquí, en las relaciones, en la comunidad. Eso no tiene precio. José lo observó con una expresión de satisfacción en su rostro. Sabía que Rodrigo había llegado a comprender lo que muchos nunca logran entender en toda su vida. Não se tratava de quanto tenias o de quanto podias acumular. El verdadero éxito estaba en cómo vivías tu vida, en lo que dabas a los demás, y en cómo podías encontrar paz en las cosas simples. Has aprendido bien, dijo José, apoyando una mano en el hombro de Rodrigo. El mar es generoso con los que lo respetan, y tú lo has hecho. Con esas palabras, Rodrigo sintió una tranquilidad que nunca antes había experimentado. Sabía que había encontrado su lugar en el mundo, y aunque eventualmente tendría que regresar a su vida en la ciudad, llevaría consigo las lecciones de la villa y del mar. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero eso no lo preocupaba. Ahora entendía lo que realmente importaba. A medida que el sol desaparecía por completo y las primeras estrellas comenzaban a brillar en el cielo, Rodrigo y José se levantaron para regresar al pueblo. Mientras caminaban juntos, Rodrigo se detuvo un momento y miró hacia atrás, hacia el mar que había sido el escenario de su transformación. Creo que siempre seré un hombre del mar, aunque no nací aquí, dijo Rodrigo con una sonrisa. Este lugar me enseñó lo que realmente significa vivir. José asintió, entendiendo perfectamente lo que quería decir. El mar tiene esa manera de cambiarte, de enseñarte lo que realmente importa.
Caminando de regreso, Rodrigo sintió una conexión aún más profunda con la comunidad y con José. Sabía que, aunque eventualmente regresaría a su vida empresarial, siempre llevaría consigo las lecciones de humildad, simplicidad y generosidad que había aprendido en esa pequeña villa de pescadores. El verdadero tesoro no era el que habían sacado del naufragio, sino el que había encontrado en su corazón: la paz, el propósito y el valor de las relaciones humanas. Si te gustó esta historia y la transformación de Rodrigo, no olvides suscribirte al canal, darle like a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en la próxima aventura.